uno tras la puerta de las sombras, y Elric entró en la sombra, y se encontró en un mundo de sombras. Se volvió, pero la sombra por la que había entrado ya había desaparecido, confundida con el resto de la oscuridad. Llevaba en la mano la vieja espada de Aubec. Esta, la negra armadura y el casco del dragón eran las únicas cosas que le resultaban familiares, pues la tierra estaba lóbrega y oscura, como si fuera parte de una enorme caverna cuyos muros, aunque invisibles, resultaban opresivos y tangibles. Elric se lamentó de que la histeria y la preocupación que abrumaban su mente le hubieran impulsado a obedecer a Arioko, su demonio protector, y a lanzarse a través de la puerta de las sombras. Sin embargo, las lamentaciones resultaban ahora inútiles, de modo que las olvidó. Irko-On no aparecía por ningún lado. O bien su primo tenía un corcel esperándole, o, más probablemente, el príncipe había penetrado en aquel mundo por un ángulo ligeramente distinto, pues se decía que todos los planos daban vueltas en torno a los demás, y, en tal caso, tanto podía estar más próximo al objetivo de ambos, como más alejado de él. El aire estaba lleno de humedad salada, hasta el punto de que sus fosas nasales parecieron taponarse de sal. Era casi como caminar bajo el agua, y ser capaz de respirar la propia agua. Quizás eso explicaba que fuera tan difícil ver a cierta distancia en cualquier dirección, que hubiera tantas sombras, y que el cielo fuera como un velo que ocultara el techo de una caverna. Al no apreciar, de momento, ningún peligro evidente, Elric envainó la espada y dio lentamente una vuelta en torno a sí mismo, tratando de encontrar algún punto que le sirviera de orientación. Hacia lo que juzgó que debía ser el este, parecía elevarse una cadena de montañas, y, hacia el oeste, creyó distinguir un bosque. Resultaba difícil calcular la dirección o la distancia de las cosas, pues no había sol, luna o estrellas en el firmamento. Permaneció inmóvil durante unos momentos en una llanura llena de rocas, sobre la cual silbaba un viento frío que agitaba su capa, como si quisiera arrebatársela. A un centenar de pasos de donde se hallaba, apreció una arboleda de troncos atrofiados y sin hojas. Era un único rasgo del terreno que sobresalía de la yerma llanura, salvo un peñasco informe de gran tamaño situado a cierta distancia de los árboles, detrás de ellos. Aquel era un mundo al que parecía haberse arrebatado cualquier hálito de vida, como si la ley y el caos hubiesen luchado en él, y, en su ciega lucha, lo hubiesen arrasado. Elric se preguntó si existirían muchos lugares como aquel, y, por un instante, se sintió embargado por un espantoso presentimiento acerca del destino de su propio mundo, tan rico de vida. Se desembarazó enseguida de aquellos tétricos pensamientos, y echó a andar hacia los árboles y la roca que había tras ellos. Llegó hasta los troncos, sin hojas, y los dejó atrás. El roce de su capa con una rama hizo que ésta se rompiera, conviniéndose casi al instante en ceniza que el viento esparció. Elric se ajustó más la capa en torno al cuerpo. Al acercarse a la roca, percibió un ruido que parecía provenir de ella. Aminoró el paso, y se llevó la mano a la empuñadura de la espada. El sonido continuó. Era un ruido rítmico, y nada estruendoso. Elric escudriñó con atención la roca, tratando de localizar la fuente de aquellos sonidos. Y, entonces, el ruido cesó, y fue sustituido por otro, un leve arrastrar de pies, unas pisadas amortiguadas. Luego, se hizo el silencio. Elric dio un paso atrás, y desenvainó la espada de Aubec. El primer sonido había sido el de un hombre durmiendo. El segundo, el de un hombre al despertar, preparándose para atacar o para defenderse. El albino decidió darse a conocer. Soy Elric de Melnibone, y soy forastero aquí. Una flecha pasó rozando su yelmo casi en el mismo instante en que se escuchaba el sonido de un arco al vibrar. Elric se hizo rápidamente a un lado, y buscó dónde refugiarse, pero no había otro escondite, salvo la propia roca tras la que se ocultaba el arquero. Y, entonces, surgió una voz de detrás de la roca. Era una voz firme, bastante triste, que dijo: no pretendía hacerte daño, sino demostrarte mi habilidad por si se te ocurre atacarme. Ya he tenido suficiente con los demonios de este mundo, y tú tienes aspecto de ser el peor de todos, cara blanca. Soy un mortal, respondió Elric, al tiempo que se incorporaba, decidido a morir, si tenía que hacerlo, con cierta dignidad. Has hablado de Melnibone. He oído hablar de ese lugar, una isla llena de demonios. Entonces, no has oído suficiente. Yo soy mortal, como todo mi pueblo. Solo los ignorantes nos creen demonios. Yo no soy un ignorante, amigo mío. Soy un sacerdote guerrero de Fum, nacido en ese castillo y heredero de todos sus conocimientos. Hasta no hace mucho, los propios señores del caos eran mis protectores. Después, me negué a seguir sirviéndoles, y me exiliaron a este plano. Quizás a ti también te haya tocado este mismo destino, pues el pueblo de Melnibone sirve al caos, ¿no es así? En efecto. Y yo también he oído hablar de Fum, está al este,
En la tierra que nos sale en los mapas, más allá de la estepa de las lágrimas, más allá del desierto de los suspiros, y más allá, incluso, de Eluer. Fum es uno de los reinos jóvenes más antiguos. Todo es como dices. Aunque no acepto que el este no aparezca en los mapas, salvo entre los pueblos salvajes del oeste. Así pues, parece que vas a compartir mi exilio. Yo no estoy exiliado. He venido en busca de ciertos objetos. Cuando los haya conseguido, regresaré a mi propio mundo. Regresar, dices. Eso me interesa, mi pálido amigo. Yo creía que el retorno era imposible. Quizá lo sea y me hayan engañado. Y si tus poderes no han servido para que encontraras un camino a otro plano, quizá los míos tampoco me salven. Poderes. Desde que dejé de estar al servicio del caos, no tengo ninguno. Y bien, amigo, ¿pretendes luchar conmigo? Solo hay un ser con quien querría enfrentarme en este plano, y no eres tú, sacerdote guerrero de Fum. Elric envainó la espada, y, al instante, su interlocutor apareció de detrás del peñasco con una saeta de color grana en la mano, que colocó en un carcaj grana. Soy Rakir, dijo el hombre. Me llaman el arquero rojo porque, como ves, me gusta vestir de color grana. Es costumbre entre los sacerdotes guerreros de Fum escoger un único color para sus pertenencias. Es lo único en que todavía sigo siendo fiel a las tradiciones. El arquero lucía un chaquetón grana, calzones grana, zapatos grana, y una gorra de visera grana con una pluma también grana. Su arco era del mismo color, y la empuñadura de su espada brillaba con un color rojo rubí. Su rostro, aquilino y enjuto, como si estuviera tallado en hueso descarnado, estaba curtido por el aire, y, en este caso, era de color moreno. Era alto y delgado, pero en su torso y en sus brazos se adivinaban buenos músculos. Había un aire irónico en sus ojos y una especie de sonrisa en sus finos labios, aunque su rostro mostraba que había vivido muchas experiencias, pocas de ellas agradables. Extraño sitio de escoger para una búsqueda, dijo el arquero rojo mientras estudiaba el Elric de arriba abajo, con los brazos en jarras. Sin embargo, querría hacer un trato contigo, si estás interesado. Si el trato me conviene, arquero, estoy dispuesto a aceptar, pues tú pareces conocer mejor este mundo que yo. Bien, tú tienes que encontrar algo aquí y luego marcharte, mientras que yo no tengo nada que hacer aquí y deseo largarme. Si te ayudo en tu búsqueda, me llevarás contigo cuando regreses a tu mundo. Parece un trato justo, pero no puedo prometer lo que no tengo poder para conceder. Solo puedo decir una cosa, si me es posible llevarte de regreso conmigo a nuestro plano, antes o después de que haya terminado mi empresa, lo haré. Eso es muy razonable, asintió Rakir, el arquero rojo. Y ahora, dime qué buscas. Busco 2 espadas forjadas, hace milenios por inmortales, que mis antepasados utilizaron durante mucho tiempo. Posteriormente, renunciaron a ellas, y las ocultaron en este plano. Las espadas son grandes, pesadas y negras, y llevan unos símbolos herméticos grabados en las hojas. Me han dicho que las encontraría en la caverna de los latidos, a la que se llega por el túnel bajo la ciénaga. ¿Sabes algo de esos lugares? No. Y tampoco he oído hablar de las 2 espadas negras, añadió Rakir mientras se frotaba el huesudo mentón. Aunque recuerdo haber leído algo al respecto en uno de los libros de Fum, y lo que leí me perturbó. Esas espadas son legendarias. Muchos libros hacen breves referencias a ellas. Referencias casi siempre misteriosas. Se dice que hay un volumen que recoge la historia de las espadas, de todos quienes las han usado. Y de todos aquellos que las utilizarán en el futuro. Un libro intemporal que contiene todo el tiempo. Algunos lo llaman Crónica de la Espada Negra, y en él, se dice, los hombres pueden leer su propio destino. Tampoco sabía nada de todo eso. Ese volumen del que hablas no es uno de los libros de Fum. Me temo, amigo Elric, que tendremos que aventurarnos en la ciudad de Ameron, y preguntar a sus moradores. ¿Existe una ciudad en este plano? Así es. Yo he estado poco tiempo en ella pues, prefiero los campos y las montañas, pero, acompañado de un amigo, quizá pueda soportarla un poco más. ¿Por qué te desagrada tanto Ameron? Porque sus habitantes no son felices. En realidad, son el grupo más deprimido y deprimente que se pueda encontrar pues todos ellos son exiliados, o refugiados, o viajeros entre los mundos que perdieron el rumbo y jamás lo volvieron a encontrar. Nadie vive en Ameron por propia voluntad. Una auténtica ciudad de los condenados. Como la llamaría el poeta. Sí, en efecto. Rakir dedicó a Elric un guiño sardónico. Pero a veces, creo que todas las ciudades lo son. ¿Cuál es la naturaleza de este plano donde, hasta donde puedo decir, no existen planetas, lunas ni soles? En algunos momentos, tiene el aire de una enorme caverna. De hecho,
Hay una teoría, según la cual es una esfera enterrada en una infinidad de roca. Otros dicen que es nuestro propio mundo en el futuro. Un futuro en que el universo ha muerto. Durante el breve tiempo que pasé en la ciudad de Ameron, escuché 1000 teorías al respecto. Y todas me parecieron de igual valor. Consideré que todas ellas podían ser ciertas. ¿Por qué no? Hay quienes creen que todo es una mentira. Y, al contrario, todo podría ser perfectamente verdad. Ahora fue el turno de Elric para mostrarse irónico. Así pues, amigo Rakir de Fum, eres filósofo, además de arquero. Rakir se echó a reír. Si así lo quieres. Ha sido tanto pensar lo que ha debilitado mi lealtad para con el caos, y me ha conducido a este trance. He oído hablar de una ciudad llamada Tanelorn que a veces puede encontrarse en las cambiantes orillas del desierto de los suspiros. Si alguna vez vuelvo a mi mundo, amigo Elric, buscaré esa ciudad, pues he oído que en ella puede encontrarse la paz, y que allí las discusiones sobre la naturaleza de la verdad son consideradas sin sentido. Dicen que, en Tanelorn, los hombres están satisfechos simplemente con existir. Entonces, envidio a quienes viven allí, dijo Elric. Rakir hizo una profunda inspiración. Sí, pero, probablemente, si la encontrara tendría una decepción. Las leyendas siempre es mejor tomarlas como tales. Los intentos de convertirlas en realidad rara vez tienen éxito. Vamos, por ahí está Ameron que, triste es decirlo, es un ejemplo más típico de la mayoría de ciudades que uno llega a conocer, en cualquier plano. Los dos hombres, ambos exiliados cada uno a su modo, echaron a andar bajo la penumbra de aquel páramo desolado,